Muy buenas noches a todas y todos y bienvenidos sean al último capítulo de nuestro podcast Entre Guerras y Café. Ha sido un viaje intenso, lleno de saqueos, de memoria robada y del poder detrás de los museos. Y hoy queremos cerrar con una pregunta súper difícil. Pero para eso, antes le quiero dar la bienvenida también a mis compañeras de estos últimos 4 episodios, a las dos Andreas. Y para eso, queremos hacer la última pregunta del podcast. ¿Cómo se descoloniza la mirada? Gracias a todos por haber asistido en todos estos capítulos y por escucharnos. Y respondiendo a la pregunta, sí, porque no basta con devolver una pieza o cambiar una etiqueta en el museo. Descolonizar implica mirar distinto, pensar distinto, sentir distinto. Implica cuestionar todo lo que nos enseñaron como universal. Implica también reconocer desde dónde nos miramos nosotros, con qué lentes, con qué herencias, con qué silencios. A veces, a descolonizar es aprender a desaprender. Y eso incluye preguntarnos algo incómodo. ¿Qué parte de nosotros sigue pensando que lo europeo es sinónimo de lo valioso? A veces sin darnos cuenta repetimos esas jerarquías coloniales en nuestras propias formas de ver el mundo. En los museos, pero también en las escuelas, en las modas o en lo que consideramos profesional, elegante o correcto. Y es por eso que la colonialidad no terminó con las independencias políticas. Sigue viva en los discursos, en los libros de texto, en los museos y hasta en los algoritmos. Sigue viva cada vez que una historia se cuenta desde una sola voz o una sola perspectiva. Por eso, descolonizar no es solo un ejercicio intelectual, sino también un acto cotidiano. Decidir qué historias escuchamos, qué voces amplificamos y qué silencios dejamos de ignorar. Justo Franz Fanon decía que descolonizar la mente es el primer paso para poder liberarse. Y eso aplica también al arte. Dejar de pensar que solo hay una forma correcta de interpretar la belleza, la historia o la cultura. Es un arte. Al final también puede ser un campo de batalla simbólico, donde se disputa quién tiene derecho a representar el mundo y desde dónde. Por eso muchos museos están empezando a transformarse. Ya no quieren ser solo vitrinas del pasado, sino espacios del diálogo. En algunos casos trabajan directamente con comunidades indígenas o afrodescendientes para reescribir los relatos, cambiar los textos y representar cómo se muestran las piezas. Esa colaboración no solo corrige errores históricos, sino que devuelve la voz a quienes fueron silenciados durante siglos. Sí, por ejemplo, el Museo Nacional de África en Bélgica reabre hace poco una nueva correduría hecha en colaboración con artistas y académicos africanos. Antes era casi un monumento al colonialismo, ahora intenta confrontarlo. Sí, no es perfecto, pero es un paso y esos pasos, aunque pequeños, abren grietas en estructuras que parecían imposibles de mover. Y justo también en el Museo de Ámsterdam, el Tropenmuseum, también ha replanteado su discurso. Ya no dice colecciones coloniales, sino historias compartidas. Es un cambio pequeño, pero igual simbólicamente enorme, porque las palabras importan, y mucho. Nombrar distinto también es una forma de sanar, de reescribir el mundo con otros significados. Pero ojo, no todo debe quedarse en Europa. También tenemos que pensar cómo descolonizamos nuestros propios espacios, porque a veces nosotros mismos reproducimos esas ideas coloniales en América Latina. También desde los museos nacionales hasta las galerías locales, seguimos jerarquizando lo propio y lo ajeno sin darnos cuenta de esto. Justo cuando creemos que nuestra propia historia empieza con la llegada de los europeos o incluso a veces que lo extranjero es mejor, ahí seguimos colonizados, pero sin darnos cuenta y de una manera muy interna. Esa colonización interna es la más difícil de romper, porque disfraza de aspiración, de modernidad y de progreso. El descolonizar no es solamente borrar el pasado, es entenderlo desde otros ojos, es reconocer heridas, pero también las resistencias, y con eso es construir una memoria donde todos podamos vernos reflejados. Una memoria que no sea propiedad de nadie, sino un tejido vivo, plural y en constante movimiento. Sí, justo también por eso a mí me gusta mucho lo que dice Akil Membe. Descolonizar no es un gesto de revancha, es un acto de imaginación.
Imaginarnos un mundo donde el arte sea un botín, sino puede, sino un puente, donde el museo no sea un templo, sino espacio común, y donde mirar no sea un acto de poder, sino de encuentro. Y justo lo que menciona Andrea es lo que nos lleva al corazón de este tema. Una restitución no es solo devolver objetos, es devolver la dignidad de todas esas personas que no han podido contar su historia y reconocer que el conocimiento no solo tiene un centro, sino muchos, y que cada uno de esos centros guarda de alguna manera una manera distinta de entender lo humano, lo bello, lo justo y lo ya contado. Al final de todo, descolonizar la mirada es eso, es aceptar que no hay solo una forma de contar la historia del mundo, que la humanidad es plural, que lo universal no se construye desde el poder, sino desde el reconocimiento, y que tal vez el verdadero desafío no es cambiar el museo, sino cambiar nuestra forma de estar en él. Y que mirar distinto también es una forma de justicia, porque cuando cambias la mirada, cambias el mundo. Porque ver también es un acto político. Lo que elegimos mirar y cómo lo hacemos también define el tipo de sociedad que queremos construir. A mí me encanta pensar que este podcast de alguna manera empezó hablando sobre arte robado, sus orígenes, y también termina hablando de cómo recuperar algo más grande que los objetos robados o los saqueos. Termina hablando de la posibilidad de mirarnos con nuestros propios ojos, de reconocernos incluso como iguales y de reconciliarnos con nuestra historia sin miedo, sin vergüenzas y sin jerarquías. Si es que justo entender que devolver la memoria no es solamente una cuestión de museo, sino de conciencia, de nosotros tener que aprender, de escuchar, de abrir espacios para otras voces que no han sido escuchadas antes o no han tenido la oportunidad de recordar que la descolonización también pasa por la empatía, por la humildad y por el reconocimiento del otro como igual. Y bueno, así cerramos esta serie de Entre Guerras y Café. Muchas gracias por acompañarnos, pues por cuestionar y por pensar con nosotros. Ojalá esta conversación nos invite a mirar diferente la próxima vez que entren a un museo o la próxima vez que se miren al espejo. Porque el arte también puede ser resistencia y porque la memoria también puede sanar y también la descolonizar y también podemos descolonizar la mirada. Esto fue Entre Garras y Café, un podcast hecho por nosotros para la clase de nuevos paradigmas teóricos en relaciones internacionales. Agradecemos mucho al doctor Patiño por su asistencia y también pues agradezco yo a mis dos compañeras por acompañarme. Agradecemos tanto sus escuchas y esperemos que no, se repita. Muchas gracias y espero que les haya entretenido este podcast de Entre Guerras y Café.